Propiedades del concreto en estado endurecido. Integrantes: Abril Cárdenas, María Isabel, Menacho Vidal, Renato André, Villacris Cóndor Anderson y quien le ha hablado Osorio Cuevas, Vladimir. Antes de hablar sobre las propiedades, daremos una breve introducción. El concreto es uno de los materiales de más uso en la construcción a nivel mundial y resulta ser el más económico comparado con otros materiales. Uno de los factores que hace que el concreto sea un material universal es la facilidad con que puede colocarse en los encofrados mientras su consistencia es plástica, como también su alta resistencia a la compresión, ya que le hace adecuado para elementos sometidos fundamental a compresión como columnas y arcos. También es importante decir que es resistente al fuego y a la penetración del agua. El concreto presenta dos características básicas que lo hacen diferente al resto de los materiales. En primer lugar, puede ser preparado al momento, ya sea por los mismos ingenieros de obra o en una planta de premezclado, debiendo en ambos casos conocer las cantidades de un material a mezclar para obtener el concreto apropiado. En nuestro informe nos enfocaremos en el estudio de las propiedades del concreto en estado endurecido. Hablaremos de las propiedades generales, como mecánicas también, y de los ensayos que se realiza para obtener sus propiedades según las normas ASTM, ya sean normas de producto o de ensayo, a través de gráficos para una mayor comprensión. Le paso a mi compañero. Bueno, los objetivos de este trabajo es describir acerca de las propiedades mecánicas del concreto endurecido, hablar acerca del módulo de elasticidad, de la densidad, de la impermeabilidad, entre otras propiedades mecánicas, analizar los diferentes tipos de ensayo que se hacen al concreto endurecido y conocer los diferentes tipos de resistencia mecánica. Para eso primero hay que saber qué es el concreto. Se le denomina concreto a la mezcla de cemento, arena gruesa, piedra y agua que se endurece conforme avanza la reacción química del agua con el cemento. Existen tres tipos de concreto: el concreto simple, el concreto armado y el concreto cíclope. El concreto tiene dos etapas básicas, la cual tiene en estado fresco y en estado endurecido. Las propiedades principales del cemento fresco son la trabajabilidad, la segregación, la exudación y contracción. Por otro lado, las del concreto endurecido son la resistencia, la elasticidad, densidad, entre otros. Propiedades mecánicas del concreto. El concreto posee diferentes propiedades durante el proceso de cambio del concreto fresco al concreto endurecido. Como pueden ver en la imagen, el concreto fresco, el concreto en el proceso de fraguado, el concreto en estado endurecido. Propiedades del concreto endurecido. Las propiedades mecánicas son las principales exigencias para un adecuado funcionamiento de un concreto. 1. Resistencia a la compresión. Es la característica mecánica principal, es la capacidad de soportar una carga por unidad de área. Aquí tenemos una relación de concreto y resistencia, que la resistencia mide en megapascales. El concreto normal es menor o igual a 42 megapascales. El concreto de alta resistencia es mayor a 42 y menor a 100 megapascales. El concreto de ultra alta resistencia es mayor a 100 megapascales. Esta resistencia hay un factor muy importante, que es la relación agua y cemento. Mientras más pequeño sea esta relación, más alta es la resistencia del concreto. Ensayos de resistencia a la compresión del concreto. Tenemos una varilla que es de 60 centímetros y el extremo tiene que ser algo redondeado. Molde. El molde, hay diferentes tipos de molde, pero para este tipo de ensayos se usa el molde cilíndrico, que tiene 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Y necesitamos una prensa hidráulica, una balanza y un barniz. Procedimientos. Colocar los moldes en una superficie nivelada, libre de vibraciones, tránsito vehicular o peatonal. Como podemos ver en la imagen, así es un ejemplo. Y en la otra imagen es una mala práctica que nunca se debe hacer así. Ahora, los moldes deben estar limpios y cubiertos con aceite mineral. El aceite mineral es desmoldante, ya que nuestra muestra no debe pegarse a nuestro molde. Se puede usar otros desmoldantes. Por ejemplo, en campo algunos usan petróleo, que no es lo adecuado. Llenar y compactar simultáneamente en todos los moldes en 3 capas. O sea, tenemos nuestro molde cilíndrico y lo llenamos en 3 capas.
¿ya? Y en cada capa que tenemos que llenar con nuestra varilla, tenemos que penetrar 25 veces. Esto tiene como finalidad para que nuestra muestra se acomode bien a nuestro molde. Después echamos la segunda capa y tenemos que penetrar 25 veces más, pero esto ya que nuestra varilla tiene que penetrar solo 2 centímetros a nuestra primera capa, y así sucesivamente hasta la última capa. Y también, una vez llenado, tenemos que dar golpes laterales con un mazo de goma, ¿no? Y con esto tiene con la finalidad de liberar burbujas de aire que puede estar atrapada en nuestro molde. Ahora, engrasar la superficie, es igualar nuestra superficie del molde. Ahora, identificar los espécimenes. El número de cilindro, tenemos que identificar, ¿no?, el número de cilindro, el código de la muestra o la fecha, ¿no? O como la otra imagen que lo hace en la parte superficial de nuestro molde. Ahora, cuando es el traslado al laboratorio, debe ser lo más cuidadoso posible, ya que si es que se chocan, puede perder un 7% de resistencia. Y ya en el ensayo ya no nos va a dar el valor que queremos, ¿no? Ahora después viene el desmoldado. El desmoldado es retirar las probetas de los moles. Este es recomendable hacerlo entre 18 y 24 horas después de ser moldeadas. Como podemos ver en imagen, ya lo desmoldearon y nuestro probeta ya está sacada, ¿no? Y después de esto viene el curado. El curado es importante. Según la ASI lo define como el proceso por el cual el concreto madura y se endurece. Tiene como objetivo prevenir la pérdida de humedad y mantener una temperatura favorable con el propósito que desarrollen propiedades como resistencia, rigidez y durabilidad. En el siguiente tenemos un cuadro que nos dice la reducción de resistencia de 28 días según diferentes curados iniciales. Nuestro concreto cumple la máxima resistencia de los 28 días. Aquí tenemos diferentes tipos de curadas iniciales. Claramente podemos ver, bajo el agua nos da el 100%. Por eso es recomendable hacer curada inicial bajo el agua. Ahora, ruptura de la probeta. Está empezando la probeta, la medición de la altura de la probeta, están midiendo el diámetro de la probeta y lo está instalando ya la secuencia hidráulica. Aquí podemos ver ya cuando se fisuró y ya cuando ya se partió. Ahora, esto es importante porque tiene como finalidad el control de calidad para ver si cumple con la resistencia especificada en el plano de estructural. Ahora, resistencia a la tracción. Este ensayo se usa para saber el comportamiento interno de fuerzas de tracción. Y esto produce un agrietamiento, debido a que el concreto está sometido a dos fuerzas externas opuestas. Como pueden ver, dos fuerzas opuestas externas. Y esto generalmente se usan para estructuras hidráulicas. Resistencia a la flexión. Este factor es importante en estructuras de concreto simple, como las losas. Y este ensayo está sometido a comprensión y a tensión. Podemos ver aquí nuestro concreto. Y esto se va a flexionar un poco, si ve la imagen, pero esto es mucho. Ahora, resistencia a la cortante. Este tipo de esfuerzo es importante en el diseño de vigas y zapatas, en donde se presentan valores superiores a la resistencia de concreto. La resistencia de concreto a esfuerzos cortantes es baja. Como podemos ver aquí en la imagen, nuestra viga está sometida a cargas puntuales y cumple una flexión y hasta que se rompe. Módulo de elasticidad. La ley de Hooke. Simbólicamente, la ley de Hooke puede expresarse por la ecuación esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por deformación.
que significa que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria, donde la constante de proporcionalidad es E, el cual viene a ser modo de elasticidad. Gráficamente, E se interpreta como la pendiente de una línea recta que va del origen al punto algo vago sobre un diagrama de esfuerzo de formación unitaria uniaxial, como la que estamos viendo en el cuadro. El esfuerzo correspondiente al último punto se denomina límite elástico o límite proporcional del material. Físicamente, el módulo elástico representa la rigidez del material bajo la carga impuesta. Cuando un cuerpo sufre una deformación, la fuerza deformadora es proporcional a la deformación del cuerpo siempre y cuando el estiramiento no supere el límite elástico. En el caso particular de la formación longitudinal de un resorte, la fuerza deformadora es proporcional a la deformación. Al resorte, en tal caso, se dice que la deformación es elástica. Módulo de elasticidad estática experimental. Según lo establecido en las normas de ASTM C459, este método proporciona una relación entre el esfuerzo y deformación unitaria para el concreto endurecido a cualquier edad y condiciones de curado. Además, para la determinación experimentada del módulo de elasticidad estático se distinguirán las siguientes definiciones: módulo tangente inicial y módulo secante. Módulo tangente es la pendiente de la recta tangente a la curva de esfuerzo de formación en cualquier punto de ella. El módulo tangente inicial es el esfuerzo de la pendiente de la tangente en el origen de la curva, correspondiente a un esfuerzo nulo. El módulo secante es la pendiente de la recta secante a la curva que une el origen con otro cualquiera de la curva. El módulo de elasticidad estático aplicable dentro de los rangos de esfuerzos de trabajo acostumbrados es de 0,00005 de deformación unitaria a 40% de la resistencia última del concreto. Son usados para el dimensionamiento de elementos reforzados o no reforzados, para establecer la cantidad de esfuerzo y para calcular los esfuerzos para las deformaciones unitarias observadas. Los valores del módulo de elasticidad obtenidos usualmente serán menores a los módulos obtenidos bajo la aplicación de carga rápida, por ejemplo, a velocidades dinámicas o sísmicas, y serán más grandes que los valores bajo la aplicación de carga lenta o de mayor duración, siempre que otras condiciones de ensayo sean las mismas. Para medir las variaciones de deformaciones por compresión, se acoplará la probeta estándar de concreto, un sistema que consta de dos anillos, uno superior y otro inferior, los mismos que se aseguran a la probeta llamado compresómetro. El compresómetro es un dispositivo que se adapta a los cilindros de prueba y sirve para medir su deformación axial y transversal, bajo la aplicación de la carga. El módulo de elasticidad será la pendiente de la línea que une los puntos de la curva. Los valores del módulo de elasticidad estático experimental se determinan con una aproximación de 344.74 megapascales. Bueno, al hablar de la densidad del concreto, se define como el peso de unidad por el volumen. Este depende de la densidad real y de la proporción en la que participan los diferentes tipos de materiales que constituyen el concreto. Para los concretos normales, el valor de la densidad abarca cerca de 2.35 y 2.55 kilogramos por decímetro al cubo. Podemos decir de que la impermeabilidad y la durabilidad tienen mucho que ver, ya que la impermeabilidad es el resultado de disponer el concreto compacto y uniforme con la suficiente cantidad de cemento, agregados de buena calidad, la granulometría continua, la dosificación racional y la relación del agua y cemento para permitir así un excelente llenado de encofrados y recubrimientos de armadura, eliminando toda posibilidad que haya de que se llene con bolsas de aire o nidos de abeja. Asimismo, la durabilidad es el comportamiento del material para oponerse a la acción agresiva del medio ambiente u otros factores como el desgaste, asegurando su integridad a lo largo de toda la vida de la estructura. Ensayo sobre el concreto endurecido. Se utiliza para conocer las propiedades del concreto que se utilizará en una obra, como la resistencia y la deformidad. Existen dos tipos de ensayos para el concreto, los ensayos destructivos y los ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos se basan en la ruptura de probetas o de concreto para determinar la resistencia y la deformación de este. Para poder analizar el concreto se tienen que hacer probetas,
Estas pueden ser de forma cilíndrica, cúbica o de paralelepípedo, las cuales tengan la misma composición del concreto que se vaya a utilizar en la obra. Iniciando con los ensayos destructivos tenemos el ensayo de resistencia. Este se realiza a través de la compresión de una probeta en una prensa, como se puede observar en la imagen de la izquierda, hasta que esta probeta se rompa o se quiebre debido a la presión. La fórmula para determinar esta presión, como están viendo en la pantalla, es la carga máxima sobre el área de la probeta, donde A es el área y P es la carga máxima, como se puede observar aquí mismo. Como pueden ver acá, la probeta puede ser de forma cúbica, con todas las dimensiones iguales, o de forma cilíndrica, como se observa acá. Ensayos de deformidad. En este tipo de ensayo destructivo se realiza la deformación de la probeta de manera longitudinal y transversal, como se puede apreciar aquí en la imagen de la derecha. Además, mientras más tensión se ejerce en la probeta, una mayor deformación se presenta, es decir, que esta es directamente proporcional, la cual se hace notar en la variación de altura. En este gráfico de esfuerzo de formación que tenemos a la izquierda se pueden apreciar dos zonas bastante importantes en esta parte del ensayo. El primero es la zona recta o la zona elástica. Esta zona se llama de esta manera porque las deformaciones que sufre el material en la primera parte del ensayo son deformaciones instantáneas que se ven en el material mientras éste es sometido a una presión. Y la otra zona, la zona curva, se denomina zona plástica. ¿A qué se refiere con esto? Que ahora, a partir de este momento, las deformaciones que se realicen en el material van a ser de manera permanente. Además, en esta zona existe un punto muy importante, el cual es el esfuerzo máximo, que es conocido como punto de tracción. Este punto es uno de los más importantes porque debido a este es que se puede conocer la carga a la ruptura o la resistencia que tiene a la presión ejercida antes de que el material presente alguna ruptura o alguna rajadura. Luego de este punto viene una disminución en la tensión, hasta que finalmente llegue a un punto de ruptura en el cual la tensión va a caer en picada. Algunos objetos no llegan tanto a este punto, sino se rompen de frente en el punto de tracción. Ensayo por extracción de testigos. En este método lo que se hace es extraer un fragmento del concreto conocido como testigo, para que con ese se puedan realizar la investigación y análisis pertinentes para la obra, ya sea como deformidad o de resistencia. Esta acción se realiza con un instrumento llamado sacatestigos, como es el que se puede observar en la parte de la derecha, los cuales son perforadores de forma tubular cilíndrica. Lo que hace diferente a estos testigos de las probetas es que estos tienen una exigencia diferente. Tienen que estar entre un diámetro de 3 a 7 centímetros, tienen que tener más o menos una edad entre 14 y 28 días y además tienen que presentar armaduras. Ensayos no destructivos. Para este tipo de ensayos se utilizan instrumentos especiales. Uno de ellos es el esclerómetro. Este se utiliza para conocer la dureza superficial del concreto. La forma de funcionar de este instrumento es con el rebote de un martillo. Lo que sucede es que este instrumento da un golpe al concreto y de acuerdo a su rebote, huella y penetración en este, se determina con mucha precisión la resistencia del concreto. El siguiente es con una máquina que propaga ultrasonidos, el cual verifica la estructura interna del concreto, es decir, si es homogénea su mezcla, como se puede observar en la imagen de aquí en la derecha. Resistencia térmica. La resistencia térmica se define como una propiedad física de los materiales para oponerse al calor, y una medida de la diferencia de temperatura por lo cual un objeto o material resiste a un flujo de calor. Sin embargo, en la ingeniería se maneja un concepto diferente. Debido a que existe una relación entre la difusión de calor y la carga eléctrica, es que la resistencia térmica se utiliza para la conducción del calor y para calcular la transferencia de calor a través de los materiales. Fórmulas para hallar la resistencia térmica. Se utilizan generalmente dos fórmulas para hallar la resistencia térmica. La primera de ellas es resistencia térmica es igual a L sobre una constante por A, donde K es la conductividad del material, L es el espesor del material y A es del área en metros cuadrados. Esta fórmula se utiliza para el caso de una pared plana o para una superficie. El segundo es el de la intensidad eléctrica, en el cual la intensidad es igual a menos la diferencia de voltaje sobre la resistencia eléctrica, en el cual R es igual a la fórmula anterior, el cual es la resistencia térmica y en este caso resistencia eléctrica, y B2 menos B1 es la diferencia de voltaje. Bueno, llegamos a la conclusión de que las propiedades mecánicas son las principales exigencias para un adecuado funcionamiento del concreto. Asimismo, se puede decir de que el concreto no es un material tan elástico. Esto se puede observar cuando se somete una muestra de concreto a
fuerzas de compresión crecientes hasta llevarlo a la falla. Finalmente, podemos decir de que hay 4 tipos de resistencias mecánicas, las cuales son la compresión, la flexión, tracción y cortante, donde la resistencia a la compresión es la más importante ya que nos permite conocer cuál es la resistencia del concreto. Muchas gracias.